Buenísimas a todos, amigos míos, y bienvenidos una vez más a mi patinete 365. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, familia? En el vídeo de hoy vengo a comentaros, a explicaros, a informaros sobre cómo vais a poder trucar, modificar, hackear la velocidad de vuestro patinete eléctrico Xiaomi modelo Essential. Porque sí, amigos, este patinete eléctrico es uno de los más demandados, ya que tiene un precio bastante bajo en comparación al resto de modelos de Xiaomi de patinetes eléctricos, pero en su contra tiene la peculiaridad de que es un patinete eléctrico que no es que se desenvuelva muy fluidamente, que digamos. Es un patinete eléctrico que viene limitado a la velocidad máxima de 20 km por hora y la verdad es que muchas veces se nos queda justa esa velocidad, sobre todo si intentamos intentar subir alguna cuesta con este patinete eléctrico o si le colocamos un poquito más de peso del recomendado encima de él. Enseguida vais a ver que este patinete eléctrico se merma por su potencia debido a la capacidad de la batería, que es bastante baja, y normalmente pues nos va a funcionar a una velocidad de 15 km por hora, que es una velocidad muy lenta y a la cual yo considero peligrosa, no por otra cosa, sino porque también mientras estamos circulando con el patinete eléctrico por la calzada, pues podemos estorbar al resto de vehículos que hay circulando por ella y podríamos poner en peligro nuestra vida, porque siempre hay alguien que intenta adelantarnos o hacer cualquier movida rara, y es muy importante que podamos nosotros circular con nuestro patinete eléctrico a la velocidad máxima permitida por la vía. Luego, aparte, para los que más os gusta exprimir el patinete eléctrico, os voy a enseñar también cómo podéis trucarlo para conseguir más velocidad de la permitida, para poder ir hasta 30-31 km por hora, que es lo máximo que vamos a poder conseguir movernos con un Xiaomi Essential si no tenemos ninguna modificación previa. Pero antes de comenzar con todo esto y explicaros cómo se hace, voy a daros unas clases muy rápidas de teoría, porque hay algo que debéis entender y hay algo que debéis de comprender, y es que estos métodos de trucaje, estas modificaciones, pues son unas modificaciones un poquito especiales que no es que requieran de unos conocimientos muy avanzados, pero sí que requiere que os veáis el vídeo con detenimiento y que lo entendáis todo muy bien, porque si os saltéis algún paso de estos o esta parte que yo voy a explicar, pues luego vais a tener problemas y podéis llegar a romper vuestro patinete eléctrico. Porque sí, amigos, en mi canal he recibido muchísimos comentarios de muchísimas personas diciendo: buah, qué rollo, qué plasta eres, cállate ya, te rollas más que una persiana, bla bla bla. Pero sí, esas mismas personas son las que luego se han unido a nuestra comunidad para decirnos que se habían cargado su patinete eléctrico por justo saltarse estas partes, que son las que yo indico que son muy importantes, ¿vale? Porque está claro que es muy fácil seguir un tutorial de internet, de ver a alguien que le mete un programa al móvil, lo conecta con el patinete y ya está el patinete trucado, pero es muy importante saber que no todos los patinetes son iguales, que no todos los patinetes eléctricos tienen la misma versión y que no todos tenemos el mismo móvil. Entonces hay muchas compatibilidades y muchas cosas muy específicas que necesito que comprendáis para que vuestro patinete eléctrico se truque de una forma segura y no tengáis ningún tipo de problema. Si no, pues probablemente, si no seguís estas indicaciones, pues probablemente le introduciréis un firmware que no corresponde a vuestra versión de vuestro patinete eléctrico y seguramente pues os lo acabaréis cargando y lo que pasará es que no encenderá o pasará cualquier otra historia. Así que muy importante que te quedes a esta parte que voy a comentar y después vamos a pasar más a la parte práctica sobre cómo se truca. Muchos me preguntáis una cosa que hay gente que considera bastante importante, y es si se pierde la garantía cuando modificas el firmware de tu patinete eléctrico. La teoría es que sí que se pierde la garantía, porque en el momento que tú modificas el firmware del patinete eléctrico estás alterando el funcionamiento básico y entonces pues es algo que ya no entra en la garantía. De hecho, tampoco tiene mucho sentido que truquemos el patinete y lo intentemos enviar para que nos arreglen algo que tenga que ver con el firmware y demás, porque enseguida van a poder ver que está modificado y que no sirve. Aunque también te digo que tenemos firmware para dejarlo de fábrica. La teoría es que la garantía se anula por modificar el firmware, pero sí que es cierto, y yo me incluyo personalmente, que he modificado muchas veces el firmware y he llevado el patinete a la garantía y nunca me han dicho nada. Entonces depende mucho de dónde hayáis comprado el patinete y de las modificaciones que le hayáis hecho. Si habéis comprado el patinete de la tienda oficial de Xiaomi y tenéis que enviarlo a la tienda oficial de Xiaomi, pues creedme que os van a echar para atrás el patinete porque lo van a ver enseguida. Pero si se lo habéis comprado a una tienda minorista o si se lo habéis comprado a lo mejor a un MediaMarkt o algo de eso, pues muchas veces no se dan ni cuenta y directamente tú le envías el patinete, dice que se te ha roto y directamente pues te lo cambian por otro o lo que sea. Esto ya os digo que depende mucho de la tienda donde lo hayáis comprado, pero bueno, la teoría dice que sí se nos anula la garantía por cambiar un firmware. Pero por otro lado también os digo que la garantía de un patinete eléctrico desde mi punto de vista no tiene mucho sentido, y menos aún del Essential, porque si el patinete eléctrico nos cuesta 350 euros, la pieza más cara del patinete son 100 euros, o sea que no, una garantía no la veo yo muy factible, ¿no? Pero bueno, esto ya temas aparte, ya depende de cada uno. Yo ya os digo la indicación de que sí se pierde la garantía por modificar el firmware.
Ahora vamos a realizar unas comprobaciones previas antes de trucar nuestro patinete eléctrico. Lo primero que tengo que deciros es que este método que os voy a explicar solo va a servir para el patinete eléctrico Xiaomi, ojo, Xiaomi, ninguna otra marca, y luego el patinete eléctrico Essential, ¿vale? De Xiaomi, el Essential o el Lite. No me vale ni el Pro, ni el Pro 2, ni el Mi 3 Lite, ni el Pro 4, ni el 1S, ni nada. Solo va a valer para el patinete eléctrico Xiaomi Essential, ¿vale? Y lo más importante es que no se puede hacer el proceso con un móvil que sea iPhone o que tenga iOS. Va a ser siempre con un móvil que tenga Android, ¿vale? Da igual la versión, un móvil que sea Android, o si no tenéis un móvil también se puede con una tablet Android, ¿vale? Pero es muy importante que sepáis que no se puede hacer este proceso con iPhone de ninguna manera. Solo se puede hacer con Android. Al igual que también os aconsejo, y muy importante, que si tenéis la aplicación de Xiaomi Home oficial, pues yo os aconsejaría que la borraseis o que la desvinculáis del patinete, porque no tiene sentido utilizar esa aplicación, porque hay aplicaciones de terceros como M365 Dashboard que son 1.000.000 de veces mejor que la original que ofrece Xiaomi. Así que yo os recomiendo que no tengáis la aplicación de Xiaomi, porque además si actualizáis el patinete o ya lo habéis actualizado, pues seguramente os va a impedir modificar el firmware del patinete eléctrico, de poder trucarlo, o os va a quitarle el flash, o os va a quitar el trucaje que llevéis ahora mismo si lo actualizáis. Así que yo os aconsejo que no utilicéis la aplicación oficial. La aplicación oficial, bajo mi punto de vista, solo sirve por si tienes iPhone, porque sí que es cierto que con iPhone hay muy pocas aplicaciones que funcionen del mundo de los patinetes de Xiaomi. Pero fuera de eso, la aplicación oficial para mí no tiene sentido y yo nunca la uso y yo no os recomiendo que la uséis para nada. Dicho esto, vamos a comenzar con el procedimiento de las actuaciones que hay que hacer y las comprobaciones antes de trucar nuestro patinete eléctrico. Lo primero, vamos a entrar a la página web. Aquí os voy a dejar una página web muy interesante, que es la nuestra de la comunidad, y en esta página web vais a tener todo lo que podáis llegar a necesitar, ¿vale? Nos vamos a centrar ahora mismo en la parte de la izquierda, que nos va a indicar los pasos que tenemos que hacer para trucar o modificar la velocidad de nuestro patinete eléctrico. Si leemos un poco aquí, bueno, pues dice que bienvenidos al centro de descarga de firmware de Xiaomi. Podemos descargar cualquier modificación para personalizar el patinete eléctrico. Pero nos dice que antes de flashear el firmware del patinete, debemos realizar algunas comprobaciones para evitar un brick. ¿Qué es un brick? Un brick, no un brick. Un brick significa ladrillo en inglés, que significa cómo convertir o transformar nuestro patinete eléctrico a un ladrillo. O sea, sí, que haciendo este proceso, si lo hacemos mal y si no tenemos las comprobaciones previas, podemos llegar a romper una parte del patinete eléctrico, ¿vale? Ojo que cuando digo romper no me refiero a que el patinete eléctrico se vaya a incendiar, ni vaya a explotar, ni nada por el estilo, sino que se nos puede llegar a romper por la controladora o la parte de la pantalla. También os digo que son componentes que valen 30-40 euros, no valen mucho más. Pero si hacemos las comprobaciones, esto no nos va a pasar. Solo nos va a pasar si nos saltamos esta parte y no hacemos las comprobaciones, ¿vale? Eso es lo importante. Entonces, lo primero que nos dice es que debemos de descargar la aplicación de M365 Downgip para Android, ¿vale? Es muy importante que sepáis que esta aplicación solo está disponible para Android. Desde el Play Store le pulsamos y se nos descarga. Es una aplicación totalmente gratuita y segura. Una vez tengamos la aplicación ya descargada y abierta en nuestro móvil, pues simplemente tenemos que darle los permisos que nos pidan, que sea de ubicación y demás, y le damos a conectar. En ese momento va a buscarnos dispositivos Bluetooth, nos vamos a conectar en nuestro patinete eléctrico, que nos va a salir un montón. Y primero, antes que nada, si no nos aparece el patinete eléctrico, pues lo apagáis, lo volvéis a encender, lo probáis con otro móvil, desinstaláis la aplicación, la volvéis a instalar. Hay veces que por lo que sea el patinete eléctrico no aparece en la lista, así que os aconsejo que hagáis esas opciones, ¿no? Que vayáis apagando el patinete, encendiendo la aplicación, vais haciendo combinaciones, porque al final siempre aparece y siempre lo debéis de tener disponible para poder conectaros al patinete eléctrico. Una vez que nos conectemos de ahí, pues directamente nos van a arrojar la propia aplicación unos valores, ¿vale? Unos valores que van a ser como estos que vemos aquí. Nos va a ofrecer el valor de la versión DRV, la versión BMS y la versión BLE, que son los tres parámetros importantes para nosotros, ¿vale? ¿La DRV qué es? La DRV es la parte, el firmware, digamos la parte de software que tiene la controladora de nuestro patinete eléctrico. Luego también tendríamos la versión BMS, que sería el firmware de la batería. Y luego por último tenemos la versión BLE, que es el firmware de la pantalla del patinete eléctrico. Pero principalmente lo que vamos a necesitar es toquetear la parte de la DRV, que es el firmware de la controladora. Y luego por otro lado toquetear la parte de la BLE, que es el firmware de la pantalla, ¿vale? Una vez que hayamos entrado aquí, vamos a conseguir estos datos, la BLE, el DRV y la BMS,
Y entonces lo que vamos a hacer va a ser comprobar qué versiones tenemos, que eso va a ser la clave de lo que nos va a asegurar que podamos actualizar y instalar un firmware en nuestro patinete eléctrico con éxito y al final pues instalarlo de forma correcta y no romper el patinete eléctrico. Si no tenemos estas indicaciones, nuevamente os digo que podéis romper el patinete porque no nos van a servir para poder seguir el esquema. ¿Qué esquema hay que seguir? Pues justo este que tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Este esquema que vemos aquí, que lo tengo aquí en grande, es el manual de referencia que hemos creado entre toda la comunidad para comprobar si el firmware es correcto para nuestro patinete eléctrico. Entonces, ¿cuál sería el funcionamiento básico? Bueno, pues lo que tendríamos que hacer sería coger nuestro móvil, nos conectamos con DownG a nuestro patinete eléctrico y vamos a hacer estas comprobaciones con el diagrama de flujo. Vamos a comprobar qué versión de BLE tenemos. Imaginaos, en este caso, ¿qué versión BLE tenemos? 136, vale, nos vamos aquí. ¿Tienes la versión BLE 155, 157, 158 o superior? No, porque no tengo la versión de aquí 136, ¿vale? Entonces, como no es superior, vamos a no. Vale, ahora, ¿es un Xiaomi Pro 4? ¿Es un Xiaomi 1S, Pro 2, Essential o Mi 3? En este caso es un Xiaomi Essential, así que entramos dentro de la parte del Xiaomi Essential. ¿Qué es el siguiente paso que tenemos que hacer? Pues instalar el firmware de nuestra pantalla, la versión BL75. ¿Dónde vamos a conseguir ese firmware para instalar en esa pantalla? Vale, pues nos vamos al centro de descargas de la comunidad. Esta página web la tenéis también en la descripción de este vídeo, es una página web muy conocida y ahí tenéis todos los firmware para pantallas y para todo tipo de patinetes eléctricos de Xiaomi. Aquí dentro lo que vamos a hacer, vamos a navegar y vamos a buscar la versión BL075, aquí está, la V10, ¿vale? Que es la última versión que ha salido. Como veis, esta BL es compatible con el Essential, con el Pro 2, con el 1S y con el Mi 3. Pero por si acaso siempre hacer referencia a este manual que está aquí, ¿vale? Que esto va a ser lo que nos indique que lo que estamos instalando en nuestro patinete eléctrico sea seguro y sea lo correcto. Vale, ahora ya conocemos la teoría de cómo se instala el firmware para la pantalla, ¿vale? Ya lo habéis visto cómo es el proceso, aunque ahora lo vamos a hacer de verdad para que lo veáis en vídeo de cómo es el proceso, pero mientras tanto ya sabéis cuál es la teoría y cuál es lo correcto. Ahora vamos a hacer esa misma comprobación, pero para el firmware de la controladora. Ahora nos volvemos a la página de la Hack Tool y vamos a conocer la versión de nuestra controladora, ¿vale? Para ver qué versión tenemos y saber qué firmware podemos instalar. ¿Cómo sé qué versión de la controladora tengo? Pues muy sencillo, simplemente volvemos a la aplicación de DownG y pulsamos en el botón que pone herramientas, ¿vale? Esta aplicación nos saldrá un botón arriba que pone herramientas, que es este botón que estáis viendo aquí. Una vez que pulsemos ese botón, nos va a llevar a esta página. Esta página nos va a mostrar una serie de valores, el serial DRV, BMS y la UUID. La parte de la UUID es la que realmente nos interesa. Según lo indica aquí, tenemos que comprobar si nuestro código de la UUID lleva las letras FF, ¿vale? Si incluye las letras FF será una controladora 3.0 y si no incluye estas letras será una controladora 3.1. Así que para que veáis, aquí tengo un ejemplo. Como veis, aquí vemos una ID de la UID y como veis, pues esta empieza 57 FF 68 bla 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 bla. Lo que nos importa es que hemos detectado que tienen las letras FF. Esto nos indica que la controladora es la versión 3.0. Si en caso contrario nosotros entramos, vemos la versión de la UUID y vemos que no tiene las letras FF, como por ejemplo sería en esta versión que como veis aquí tiene un montón de números, pero en ningún momento aparecen las dos F seguidas. Vemos aquí en medio una F, pero no vemos las dos F seguidas. Eso nos indicaría que la versión de nuestra controladora es la versión 3.1 y entonces tendríamos que instalar el firmware de la 3.1. Espero que esto haya quedado claro porque es la parte más crucial y más importante. Si no tenemos claro qué valores tenemos tanto de DRV como de ESC, no sabremos qué versión tenemos que instalar para cada componente. Y si instalamos una versión incorrecta que no sea de nuestro patinete eléctrico o que no sea compatible con la versión o con el firmware que tenemos actualmente, pues podemos llegar a romper nuestro patinete eléctrico, que es lo que yo os he dicho que se conoce en este mundillo como brick. Ahora sí, una vez que ya conocemos toda la teoría anterior que os he comentado y que la hemos revisado y que tenemos muy claro qué versiones tenemos en cada lado, ya podemos hackear, trucar, modificar el firmware de nuestro patinete libremente y sin ningún tipo de problema.
Aún así, os aconsejo 1.000.000 de veces que os reviséis lo que os he mostrado anteriormente, este manual de referencia, para saber qué firmware debemos de instalar en nuestro patinete eléctrico, ¿vale? Tenemos un montón de firmwares, pero siempre tenemos que seguir este diagrama para saber cuál es la versión correcta y qué es lo que debemos de hacer en ese caso. Ahora vamos a trucar nuestro patinete eléctrico, vamos a coger nuestro móvil, vamos a conectarnos con la aplicación de Downji a nuestro patinete y vamos a instalar el firmware correspondiente. En mi caso vamos a seguir el ejemplo 1, imaginaos que tenemos la DRV218 y la BLE 136. ¿Qué es lo que debería hacer? Pues si nos vamos al diagrama vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer, para mi caso que tengo una BLE inferior, tengo un Xiaomi Essential, tenemos que instalar la BL 75. Así que nada, vamos a descargar esa BL 75, se descarga desde la página de la comunidad del centro de descargas, pulsamos aquí y se nos baja directamente el archivo. Lo tengo aquí en vídeo para que lo veáis cómo sería el proceso. Pero vais a ver que es muy sencillo. Entramos a la página web desde nuestro móvil, mp365.es, centro de descargas, y ahí nos descargamos la BLE 075V10, ¿vale? Una vez que le pulsemos encima, pues ya se nos descarga directamente el archivo. El siguiente paso, abrimos la aplicación de Downji, nos vamos al botón de arriba de conectar, elegimos nuestro patinete eléctrico y ahora a lo mejor puede ser que nos pida una vinculación o que tengamos que pulsar el botón de encendido una vez, ¿vale? Esto es algo normal, ya que si nunca hemos conectado el patinete eléctrico o lo solemos desconectar de vez en cuando, pues nos va a pedir una pequeña autorización, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ir al patinete eléctrico y pulsar el botón de encendido, lo que es un clic, ya está, ¿vale? Porque si lo aguantáis al final lo apagaríais. Con esto seguramente se os va a encender la linterna del patinete, pero es totalmente normal, no hay problema. Y una vez que lo tengamos bien, pues ya directamente pulsamos abajo el botón de abrir bin, ¿vale? Y ahí le vamos a permitir para que pueda acceder a nuestros archivos de nuestro móvil. Y una vez que le pulsemos dentro de ese botón, vamos a seleccionar el archivo que nos acabamos de descargar, ¿vale? En este caso, la BLE 075, que ya la tengo yo ahí. Y ahora sí podemos pulsar el botón de la derecha que pone flash. Aquí es muy importante que cogáis el móvil y lo tengáis cerca del patinete eléctrico, ¿vale? Que no os vayáis muy lejos. Yo os aconsejo siempre que os pongáis al lado de la pantalla, lo más cerca posible, y simplemente tenéis que esperar a que se instale el archivo. El tiempo de espera más o menos pues es de aproximadamente 1 minuto. Una vez que está finalizando el proceso, vais a ver que llega al 99% y de repente pone hecho, el patinete eléctrico se os va a reiniciar, es totalmente normal, no tenéis que preocuparos, no tengáis ningún tipo de problema. Y ahora arriba os pulsamos el botón de conectar y nos conectamos nuevamente al patinete eléctrico. Es probable que nos lo reconozca como otro modelo, pero no pasa nada. Una vez que nos conectemos, pues ahora sí vamos a ir a revisar las versiones y como veis ahora ya sí que indica que tenemos la BLE 75, ¿vale? Esta BLE ya la hemos conseguido downgradear, hemos bajado de la que tenía el patinete eléctrico a la BLE 75 correctamente. Ahora ya tenemos nuestra pantalla correctamente flasheada, ya lo tenemos preparada la parte del firmware de la pantalla, está muy ok, está perfecto. Ahora vamos a instalar la parte del firmware de la controladora, que es la que nos interesa y lo que nos va a poder permitir que nuestro patinete eléctrico alcance más velocidad. Para ello, como ya os había dicho anteriormente, vamos a comprobar qué UID tenemos en nuestro patinete eléctrico. En mi caso, como estáis viendo, no tengo las dos Fs, ¿vale? Que indican que es versión 3.0, y como no tengo las dos Fs, si venimos aquí nos dice que sería la versión 3.1. Con lo cual en el manual de referencia volvemos aquí, tenemos la BLE superior, no, tenemos una Essential, nos instalamos la BLE 100, la BLE 75, ya la tenemos instalada. Y ahora nos pregunta si tenemos una controladora 3.0 o inferior. En mi caso, no tengo una 3.0 inferior, tengo la 3.1. Así que nos dice que tenemos que instalar un firmware ESC 3.1. ¿Cómo se consigue ese firmware? Muy fácil. Volvemos aquí a la Hack Tool y por último, en el quinto paso, nos dice que pulsemos en el patinete eléctrico que tengamos, en mi caso un Xiaomi Essential. Y una vez que entremos aquí, vamos a ver un montón de firmwares, pero tenéis que fijaros en la pestaña esta de aquí, en esta de aquí, que nos va a indicar si nuestra controladora es 3.0 o es 3.1. En mi caso es una controladora 3.1, pulsamos ahí. Y ahora ya tenemos dos firmware. Tenemos el firmware original de stock, por si en algún momento queremos volver a la configuración de fábrica de nuestro patinete eléctrico, porque queremos quitar el trucaje o lo que sea.
Y luego también tenemos el firmware V10, ¿vale? Ahora mismo solo hay un firmware, que es esta versión, pero en el futuro irán saliendo más firmwares para poder trucar nuestro patinete eléctrico con más potencia, con menos, con más pruebas, tal. Bueno, esto conforme vayamos desarrollando en la comunidad, pues al igual que en la 3.0 que teníamos un montón, pues aquí seguramente iremos colgando más firmware, ¿vale? Ahora mismo tenemos uno que es el V10, y el V10 tenéis que tener en cuenta que viene con el modo de carga desactivado, entre otros parámetros, ¿no? El modo de carga significa que nuestro patinete eléctrico es compatible con baterías externas, ¿vale? Pero por su contra nos va a ocurrir una cosa, y es que cuando lo pongamos a cargar, la pantalla no va a parecer que está cargando, pero sí que está cargando de verdad. Esto es algo que os digo porque muchos de vosotros siempre me preguntáis, es que el patinete eléctrico ya no me carga, se me ha roto. No, no se rompe ni deja de cargar ni nada. Simplemente es que la batería no notifica esa carga, ¿vale? Pero sí que os va a cargar el patinete eléctrico y demás. Yo siempre aconsejo que si queréis conocer el estado de la carga, pues os conectéis un momento con la aplicación, desconectéis un momento de la batería al patinete eléctrico, o simplemente miráis el cargador, que es lo que yo me fijo. Cuando está en color verde es que está 100% cargado. Si está en color rojo es que aún está cargándose el patinete eléctrico. Así que no preocuparos porque el patinete eléctrico no se rompe ni nada. Simplemente tenemos esta opción para que así el firmware sirva para todas las personas, sobre todo también para las que tengan una batería externa instalada. Que si no la tienes no pasa absolutamente nada, te va a funcionar igual y todo. Lo único que si tienes una batería externa, pues el patinete, este firmware también es compatible con tu patinete. Entre otras opciones también vamos a ver la velocidad a cuál funciona. Tenemos una velocidad de 5, 15, 31 km por hora. Tenemos el arranque en 2 km por hora, o sea, enseguida que avancemos un poco, aceleramos y el patinete eléctrico ya va a salir. Y luego también tenemos el control de crucero a los 7 segundos. Que esto significa que cuando tengamos el botón de acelerado pulsado durante 7 segundos, pues automáticamente el patinete acelerará de forma innata, de forma automática, sin tener que estar aguantando el botón, ¿vale? Sobre este firmware tenemos dos versiones. Tenemos, como veis, el de la izquierda y luego el de la derecha, que pone que viene con ruedas de 10 pulgadas. Esto significa que para las personas que tengáis instalados en vuestro patinete eléctrico ruedas de 10 pulgadas, pues tenéis que bajaros esta versión. Si no tenéis ruedas de 10 pulgadas, si no habéis modificado nada del patinete a nivel físico, nada, olvidaros de eso y descargaros la aplicación de la izquierda, que es la normal, que es para las ruedas por defecto de un patinete eléctrico Xiaomi Essential. Así que pulsamos encima del botón, nos descargamos el firmware, vamos a nuestro móvil y en nuestro móvil vamos a modificar el firmware y vamos a instalarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues exactamente igual que os acabo de enseñar. Nos bajamos la aplicación de M365 de UNGEL, que ya la tenemos, nos conectamos al patinete eléctrico, pulsamos el botón de abrir bin, buscamos el archivo zip en nuestro móvil que nos acabamos de descargar. Ojo que los archivos zip nunca hay que descomprimirlos ni nada, simplemente se abren tal cual. Lo seleccionamos y lo abrimos. Y una vez que lo tengamos abierto, pues ya simplemente tenemos que pulsar el botón de flash para que comience el flasheo de este firmware. Este firmware, os repito, que es el que nos va a poder permitir modificar la velocidad de nuestro patinete eléctrico para que alcance más de 30 km por hora. Vamos a pasar desde los 20 km por hora, que son los limitados que vienen con el patinete eléctrico, hasta los 30. Si hay alguien que por algún caso pues quiere luego volver el patinete a fábrica, pues simplemente descargamos la versión que os había enseñado anteriormente, esta de aquí que pone firmware stock, lo instalamos igual con el mismo proceso y automáticamente nuestro patinete eléctrico ya estará preparado para que funcione de fábrica, limitado a una velocidad máxima de 20 km por hora. Cuando acabe este proceso, seguramente vuestro patinete eléctrico os habréis notado que lo reconoce la aplicación como si fuese un Xiaomi Pro 2. Pues si pulsamos en el botón este que pone Camible, si pulsamos ahí, nos va a dar una opción para poder elegir cómo queramos que nos reconozcan en las aplicaciones el patinete eléctrico. Podemos elegir Essential y ya está, ¿vale? Y automáticamente las aplicaciones nos lo reconocerán como un Essential. Esto no tenéis por qué hacerlo, pero bueno, está bien que lo sepáis para poder cambiarlo por si queréis cambiarlo por defecto. Aunque yo, por ejemplo, siempre lo tengo igual y ya está, porque no repercute en nada. Pero bueno, que si queréis cambiarlo, que sepáis que se puede. Así que nada, amigos, como siempre espero que os haya servido un montón este vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, dale un fuerte like y compartir el vídeo con vuestros amigos. Os dejo por aquí debajo mis dos redes sociales, Facebook e Instagram, para que me sigáis por allí, que son las dos redes sociales que más activo estoy. Y también os aconsejo que os unáis a nuestra comunidad de Telegram, que somos ya más de 10.000 usuarios y estamos todos los días ahí compartiendo opiniones acerca de los patinetes eléctricos y del mundillo de los VMPs. Al igual que también te invito a que te unas a nuestro foro, los tienes también aquí debajo en la descripción de este vídeo, porque ahí también compartimos con toda la comunidad nuestra experiencia con el patinete eléctrico, firmware,
modificaciones, tutoriales, trucos, en fin, un montón de cosas útiles para tu patinete eléctrico. Así que nada, las tienes ahí en nuestro foro. Y también muy importante, sobre todo, que te suscribas a este canal si es que acaso no estás suscrito ya, porque siempre voy a traer por aquí también tutoriales muy chulos para tu patinete eléctrico, para que puedas realizar modificaciones y puedas tenerlo un poquito al día. También muy importante que le deis un fuerte like al vídeo y que si tenéis cualquier duda, pues me la dejéis aquí debajo en los comentarios de este vídeo, porque siempre intento contestaros a todos, así que cualquier duda que os surja, pues la dejáis por allí o en nuestra comunidad de Telegram. Muy importante, por aquí os voy a dejar un vídeo de mi canal que quizás no habéis visto y seguramente os vaya a resultar muy interesante, y por aquí os dejaré el botoncito para que suscribáis a este gran canal. Como siempre me despido, yo soy Adrián, esto ha sido mi Patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.